En una mansión silenciosa, una niña paralizada y un padre ausente viven en mundos separados por el luto. Todo cambia cuando una cuidadora resiliente cruza esa puerta, trayendo calor, color y presencia. Poco a poco, la risa regresa, los pinceles cobran vida y el padre vuelve a encontrar a su hija en el suelo de una habitación. Ahí, entre pinturas y lágrimas, nace una nueva familia, donde la verdadera riqueza es el amor que permanece. Antes de comenzar esta historia, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, dejar un like en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y contadnos desde qué ciudad estáis viendo esta historia. Roberto Enrique de Almeida siempre supo que el éxito tenía su precio. A los 42 años, había construido un imperio tecnológico que lo había situado entre los hombres más ricos de España. Su empresa, Tecnoespaña, dominaba el mercado de soluciones digitales para el agronegocio, y su nombre era reverenciado en salas de reuniones desde Madrid hasta Nueva York. Pero aquella tarde de jueves, cuando el chófer aparcó el Mercedes negro frente al portón de hierro forjado de su mansión, en El Viso, Roberto no se sentía como un vencedor. Se sentía como un fantasma que regresaba al lugar donde una vez fue feliz. Hacía más de un año que no volvía a casa antes de las 9 de la noche. Más de un año que evitaba los pasillos silenciosos, los cuadros polvorientos, los recuerdos que flotaban como humo en cada estancia de aquella casa de 3 plantas. Pero hoy algo lo había impulsado a cancelar las reuniones de la tarde, a ignorar las incesantes llamadas de su asistente y a pedir que lo llevaran directamente a casa. Quizás fuera el cansancio que cargaba en los huesos, o quizás fuera la carta que había recibido por la mañana de un hospital en Salamanca, recordándole que su hija había faltado a las últimas 3 sesiones de fisioterapia. Isabel. El nombre de su hija resonó en su mente como una melodía que había intentado olvidar durante 18 meses. 18 meses desde que el mundo se derrumbó sobre sus cabezas en una noche lluviosa de marzo, cuando un conductor ebrio decidió que su diversión valía más que la vida de toda una familia. 18 meses desde que Elena, su esposa, su compañera de 15 años, dejó este mundo en el asiento del copiloto de su BMW, mientras él, al volante, salió sin un rasguño. Un milagro, dijeron los médicos. Una maldición, sabía Roberto. La llave giró en la cerradura con un clic metálico que pareció resonar por toda la casa. Roberto empujó la puerta de caoba y fue recibido por el aroma familiar de lavanda y madera encerada, un olor que doña Carmen, el ama de llaves, mantenía religiosamente incluso en su ausencia. Doña Carmen, que trabajaba para la familia desde hacía más de 10 años, que vio a Isabel dar sus primeros pasos en ese mismo recibidor, que sostuvo la mano de Elena en los momentos de dolor del parto, que lloró más que él mismo el día del entierro. Roberto cerró la puerta tras de sí y se quedó quieto en el recibidor, escuchando el silencio que se había convertido en la banda sonora de su vida. Pero entonces, procedente del segundo piso, un sonido lo dejó helado. Una risa cristalina, infantil, llena de vida. Una risa que no debería existir en aquella casa ya. No. Sus pies se movieron solos hacia la escalera de mármol. Con cada escalón la risa se hacía más nítida, más real, más imposible. Cuando llegó al segundo piso, el sonido venía claramente de la habitación de Isabel, aquella habitación de color rosa que él evitaba desde hacía más de un año, donde los juguetes de su hija permanecían intactos desde aquella noche fatídica. Roberto se acercó a la puerta entreabierta y lo que vio lo dejó sin aliento. Isabel, su pequeña Isabel, estaba fuera de la silla de ruedas. Una mujer desconocida la sostenía en brazos, girando en círculos, lentos, haciéndola volar como un avión. Las dos estaban cubiertas de pintura de colores, había papel esparcido por el suelo, pinceles en recipientes improvisados, y el rostro de su hija estaba iluminado por una sonrisa que él no veía desde hacía 18 meses. Por un momento,
Roberto sintió como si estuviera observando una escena de otra vida, de un mundo paralelo donde la tragedia nunca había ocurrido. Pero entonces la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y por qué ella había logrado despertar en su hija algo que él, su propio padre, no había conseguido en todo ese tiempo? Sin hacer ruido, Roberto retrocedió por el pasillo, bajó las escaleras como un ladrón en su propia casa y se encerró en el despacho, donde las paredes de cuero y los trofeos empresariales lo recibieron con su frialdad familiar. Allí, sentado en el sillón de cuero italiano que Elena le había elegido en su luna de miel en Milán, Roberto finalmente permitió que las lágrimas que había guardado durante 18 meses comenzaran a caer. El recuerdo llegó como siempre llegaba, nítido y cruel, cada detalle preservado en su mente como una fotografía macabra. Volvían de una cena en Sant Celoni, celebrando el cierre de un contrato millonario que garantizaba la expansión de Tecno España al mercado americano. Elena estaba preciosa esa noche, con el vestido azul marino que él le había comprado en París, riéndose de sus chistes malos, planeando las vacaciones que harían en familia a final de mes. Isabel dormía en el asiento trasero, cansada después de un día entero en el colegio y en natación, sus cabellos rizados esparcidos sobre el osito de peluche que su madre le había regalado en el Día del Niño. La lluvia había comenzado a caer cuando tomaron la M30. Roberto redujo la velocidad, siempre cuidadoso, siempre responsable. Elena comentó algo sobre el tráfico, sobre cómo estaban llegando temprano a casa, sobre lo feliz que estaría Isabel por no tener que madrugar al día siguiente. Fueron las últimas palabras que dijo. El coche vino por el lateral, un Ford Fiesta rojo, conducido por un chico de 22 años que había pasado la noche bebiendo en un bar de Malasaña. El joven había intentado adelantar a 2 coches a la vez y perdió el control en la calzada mojada. El impacto fue devastador. El BMW de Roberto volcó 3 veces antes de detenerse boca abajo en una cuneta al lado de la carretera. Cuando Roberto recuperó la conciencia, todavía estaba sujeto por el cinturón de seguridad, con sangre manando de un corte en la frente. Elena estaba a su lado, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando algo que él no podía ver. En el asiento trasero, Isabel gemía en voz baja, consciente pero incapaz de moverse, sus piernas atrapadas bajo los restos del asiento que se había soltado con el impacto. Los bomberos llegaron 20 minutos después, 20 minutos durante los cuales Roberto sostuvo la mano fría de su esposa y susurró palabras de consuelo a su hija, prometiendo que todo estaría bien, que pronto estarían en casa, que era solo una pesadilla que pasaría. Mentiras que se convertirían en verdades aún más dolorosas en las semanas siguientes. Elena fue declarada muerta en el lugar. El peritaje reveló posteriormente que había muerto instantáneamente, que no había sufrido. Esa información debería haberle traído algún consuelo a Roberto, pero solo aumentaba su culpa. ¿Por qué él? ¿Por qué se había salvado? ¿Por qué no había podido proteger a su familia? Isabel sobrevivió, pero los daños en su columna vertebral fueron irreversibles. Los médicos le explicaron con delicadeza que nunca más volvería a caminar, que necesitaría cuidados especiales, fisioterapia constante, un nuevo tipo de vida. Roberto escuchó cada palabra como si se pronunciaran en otro idioma, incapaz de procesar que su hija, que había dado sus primeros pasos en ese mismo recibidor donde él había estado parado momentos antes, nunca más correría por los pasillos de casa, nunca más se subiría a la cama de sus padres el domingo por la mañana. Nunca más sería la niña traviesa y llena de vida que había conocido. Los meses que siguieron fueron una neblina de hospitales, abogados, funeral y silencio. Roberto intentó ser fuerte, intentó ser el padre que Isabel necesitaba, pero cada mirada de su hija lo remitía a aquella noche terrible. Ella nunca lo culpó, nunca preguntó por qué no había podido evitar el accidente, pero Roberto veía la pregunta en sus ojos, o al menos creía verla. La culpa creció dentro de él como un cáncer,
alimentándose de cada sesión de fisioterapia que acompañó, de cada lágrima que Isabel derramó cuando pensaba que él no estaba mirando, de cada noche en que se despertaba gritando, llamando a la madre que nunca más vendría. Entonces Roberto comenzó a distanciarse. Primero fueron las reuniones que se alargaban hasta más tarde. Después, los viajes de negocios que antes evitaba. En poco tiempo, estaba viviendo más en la oficina de la empresa que en casa, enterrándose en el trabajo, como si los contratos millonarios pudieran borrar el dolor, como si el éxito profesional pudiera compensar el fracaso personal. Doña Carmen asumió los cuidados de Isabel con la dedicación de una abuela. Pero Roberto sabía que no era suficiente. Su hija necesitaba cuidados especializados, fisioterapia, estímulos que una ama de llaves de 60 años, por muy dedicada que fuera, no podía ofrecer. Entonces llegaron los cuidadores. El primero fue un enfermero experimentado que duró solo 2 semanas antes de renunciar, diciendo que no podía lidiar con el ambiente pesado de la casa. La segunda fue una fisioterapeuta recomendada por el hospital, que aguantó 1 mes antes de encontrar una excusa cualquiera para irse. Hubo otros, siempre había otros, pero ninguno lograba lidiar con el silencio sofocante que se había instalado en aquella casa, con una niña que parecía haber renunciado a vivir y con un padre que era solo una sombra ocasional en los pasillos. Roberto sabía que estaba fallando como padre. Sabía que Isabel se estaba consumiendo en la soledad que él había creado a su alrededor. Pero siempre había una reunión importante, un contrato urgente, un viaje inaplazable. Era más fácil resolver los problemas del mundo empresarial que enfrentar la mirada de su hija, más simple construir imperios financieros que reconstruir una familia destrozada. Y entonces, aquella tarde de jueves, algo había cambiado. Quizás fue la carta del hospital recordándole las sesiones perdidas. Quizás fue el informe que su asistente había dejado sobre su mesa, mostrando que Tecno España había alcanzado su mejor trimestre de la historia, justo cuando su vida personal había tocado fondo. O quizás fue simplemente el cansancio de cargar tanto peso solo, el agotamiento de fingir que todo estaba bien cuando nada estaba bien. Roberto miró el reloj de sobremesa que Elena le había regalado en su primer año de matrimonio. 4:30 de la tarde. Isabel probablemente estaría haciendo los ejercicios de fisioterapia o estudiando con el profesor particular que doña Carmen había contratado, o simplemente mirando por la ventana como hacía la mayoría de los días. Al menos eso era lo que Roberto imaginaba, porque hacía tanto tiempo que no pasaba una tarde en casa que había perdido por completo el ritmo de vida de su propia hija. Pero aquella risa lo cambiaba todo. Aquella risa que no oía desde hacía 18 meses. Aquella carcajada cristalina que solía resonar por toda la casa cuando Elena le hacía cosquillas a Isabel, o cuando jugaban al escondite, o cuando veían juntas las películas de animación que Roberto siempre encontró tontas, pero que ahora daría cualquier cosa por volver a ver. ¿Quién era aquella mujer que había logrado despertar a su hija? ¿Cómo lo había conseguido en pocos días o semanas lo que él no había logrado en más de 1 año? ¿Y por qué Roberto sentía, además de la gratitud obvia, una punzada de celos amargos, una envidia dolorosa de alguien que había sido capaz de devolverle la vida a su hija, mientras él solo conseguía ser una fuente constante de tristeza y abandono? El despacho se estaba oscureciendo cuando Roberto finalmente se levantó del sillón. Afuera, el movimiento típico del final de la tarde en Madrid creaba una sinfonía urbana de motores, bocinas y voces lejanas. La vida seguía su curso normal para millones de personas, pero en aquella casa, en el segundo piso, una pequeña revolución estaba ocurriendo. Su hija estaba riendo de nuevo. Roberto sabía que tenía que subir, que necesitaba conocer a aquella mujer misteriosa, que necesitaba entender cómo había conseguido lo imposible. Pero también sabía que no estaba preparado. Aún no. Después de 18 meses escondiéndose detrás del trabajo y la culpa, ya no sabía cómo ser padre. Ya no sabía cómo mirar a Isabel sin ver el accidente, sin sentir el peso abrumador del fracaso. Así que decidió esperar. Esperaría hasta que aquella mujer se fuera,
hablaría con doña Carmen, descubriría quién era y qué estaba haciendo allí. Después quizás encontraría el valor para subir a la habitación de color rosa y enfrentar los ojos de su hija por primera vez en meses. Porque una cosa estaba clara, mientras Roberto escuchaba ecos lejanos de aquella risa que pensaba haber perdido para siempre, algo había cambiado en esa casa. Y por primera vez en 18 meses, se permitió sentir una chispa microscópica de algo que se parecía a la esperanza. La noche caía sobre Madrid cuando Roberto finalmente oyó pasos bajando la escalera. Voces bajas en el recibidor, una despedida cariñosa en español, y luego el sonido de la puerta cerrándose. Doña Carmen subió de nuevo, probablemente para ayudar a Isabel con la cena y los cuidados nocturnos. Y Roberto permaneció en el despacho, solo con sus pensamientos y con el recuerdo de aquella risa que lo había cambiado todo, sabiendo que mañana tendría que tomar una decisión. Tendría que elegir entre seguir escondiéndose detrás del éxito empresarial o finalmente encontrar el valor para volver a ser padre. Y por primera vez en mucho tiempo, Roberto no estaba seguro de qué camino elegiría. Marina Olivares de los Santos había aprendido desde muy joven que la vida rara vez ofrecía segundas oportunidades, pero cuando llegaban, había que aferrarse a ellas con fuerza. A los 28 años, cargaba sobre sus espaldas el peso de ser madre soltera, viuda y la principal fuente de ingresos de una familia que se reducía a ella y a su hija Sofía, de 5 años. Pero aquella mañana de lunes, mientras subía los escalones de mármol de la mansión en El Viso, Marina sentía algo diferente latiendo en su pecho. Quizás fuera esperanza, o quizás fuera solo la necesidad desesperada de que aquel empleo saliera bien. Doña Carmen la recibió en la puerta de servicio, como era costumbre con los empleados. El ama de llaves, una mujer de cabellos canosos recogidos en un moño perfecto y ojos bondadosos que habían visto demasiado de la vida, estudió a Marina de arriba abajo con la mirada experta de quien había presenciado a muchos cuidadores entrar y salir de aquella casa en los últimos meses. Marina llevaba su mejor vestido, un modelo sencillo de tela azul marino que había comprado en unas rebajas de Zara 3 años antes, cuando todavía estaba casada y podía permitirse el lujo de comprar ropa nueva. Sus cabellos castaños estaban recogidos en una coleta funcional y llevaba un bolso de cuero sintético donde guardaba su currículum, sus referencias y una pequeña caja de lápices de colores que siempre llevaba a los trabajos con niños. La propia doña Carmen la había contactado. Después de ver a otro cuidador renunciar a la familia Almeida, había buscado a su prima Lourdes, que trabajaba en una agencia de cuidadores especializados. Lourdes conocía a Marina a través de la iglesia del Carmen, donde ambas asistían a las misas del domingo con sus hijas. Cuando supo que la familia necesitaba a alguien para cuidar de una niña con necesidades especiales, Lourdes inmediatamente pensó en Marina. Marina no tenía formación específica en fisioterapia o enfermería, pero tenía algo que muchos profesionales cualificados no tenían: experiencia real con el dolor, la pérdida y el empezar de nuevo. Su marido, Javier, había muerto en un accidente laboral 2 años antes, dejándola sola con Sofía y una deuda hospitalaria que todavía la atormentaba. Desde entonces, trabajaba en 3 empleos diferentes. Por la mañana cuidaba de ancianos en una residencia en Chamberí, por la tarde daba clases de refuerzo escolar a niños del vecindario y, por las noches, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Cuando Lourdes le habló sobre el puesto en casa de los Almeida, Marina dudó. Ya había oído historias sobre familias ricas que trataban a los empleados como muebles, que exigían dedicación total sin ofrecer respeto a cambio. Pero el salario ofrecido era 3 veces mayor que la suma de sus otros trabajos e incluía abono de transporte y tickets restaurante. Y lo más importante, sería un trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo que significaría que podría pasar las noches y los fines de semana con Sofía por primera vez en 2 años. Doña Carmen condujo a Marina a través de los silenciosos pasillos de la casa, señalando las estancias principales y explicando la rutina doméstica. La mansión era impresionante, con muebles que probablemente costaban más que el salario anual de Marina,
cuadros que parecían salidos de museos y una decoración que mezclaba elegancia europea con toques españoles. Pero había algo opresivo en el ambiente, como si el aire fuera más pesado, como si la propia casa estuviera de luto. Mientras caminaban, doña Carmen fue contando la historia de la familia. Habló sobre Elena, la esposa fallecida, que había transformado aquella casa en un hogar lleno de vida y risas. Contó sobre Roberto, el marido ausente, que desde el accidente prácticamente vivía en la oficina de la empresa. Y finalmente habló sobre Isabel, la niña que se había convertido en el centro de su preocupación. El ama de llaves no ocultó la dificultad de la situación. Isabel, explicó, se había convertido en una niña completamente diferente después del accidente. Antes era habladora, curiosa, llena de energía. Ahora pasaba los días en silencio, rara vez comía, no mostraba interés por nada. Había rechazado a todos los cuidadores anteriores, no por hostilidad, sino por una indiferencia que era aún más dolorosa. Los médicos decían que era depresión infantil, una reacción natural al trauma y a las pérdidas que había sufrido. Recomendaban terapia, medicamentos, estímulos constantes. Pero, ¿cómo estimular a una niña que parecía haber renunciado a vivir? ¿Cómo medicar la añoranza? ¿Cómo hacer terapia con alguien que se negaba a hablar? Cuando llegaron al segundo piso, doña Carmen se detuvo frente a una puerta de color rosa, decorada con pegatinas de mariposas que probablemente Elena había pegado allí años antes. Al otro lado de la puerta estaba el mayor desafío profesional que Marina había enfrentado jamás. La habitación de Isabel era un santuario preservado de una infancia interrumpida. Las paredes de color rosa estaban cubiertas de dibujos que la niña había hecho antes del accidente, trabajos escolares con estrellas doradas, fotos de familia donde todos sonreían. Una estantería guardaba libros infantiles, muñecas alineadas con cuidado militar y juegos educativos que no se habían tocado en meses. En el centro de la habitación, al lado de la cama con dosel blanco, había una silla de ruedas infantil de color rosa que parecía más grande que su ocupante. Isabel estaba sentada en la silla, mirando por la ventana que daba al jardín trasero. Sus cabellos rizados, que en las fotos esparcidas por la habitación brillaban de salud, ahora estaban opacos y despeinados. Llevaba un pijama de franela rosa claro que le quedaba holgado en su cuerpecito delgado, y tenía en los ojos esa expresión distante que Marina conocía bien. Era la mirada de alguien que había dejado de esperar que las cosas mejoraran. Doña Carmen hizo las presentaciones con voz suave, explicando que Marina sería la nueva cuidadora, que vendría todos los días para hacerle compañía y ayudar con los ejercicios. Isabel no respondió, no miró a Marina, no demostró ninguna reacción, simplemente continuó mirando el jardín como si las dos mujeres no existieran. Marina sintió una opresión en el pecho que conocía bien. Era la misma sensación que había experimentado cuando Sofía lloró durante 3 meses seguidos tras la muerte de su padre, cuando su hija se negaba a comer, a jugar, a sonreír. La sensación de estar ante un dolor tan profundo que parecía imposible de tocar, y mucho menos de curar. Pero Marina también reconoció algo más en los ojos de Isabel. Detrás de la apatía, detrás del silencio, había una chispa microscópica de algo que podría ser curiosidad. La niña había notado su presencia, incluso fingiendo lo contrario. Y cuando Marina abrió el bolso y sacó la pequeña caja de lápices de colores, vio a Isabel echar un vistazo rápido, casi imperceptible, antes de volver a mirar la ventana. Doña Carmen se retiró después de explicar los horarios de comida y medicación, dejando a Marina sola con Isabel. La casa quedó en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y el sonido lejano del tráfico de Madrid. Marina no intentó forzar la conversación. En lugar de eso, arrastró una silla hasta quedar al lado de Isabel y simplemente se sentó. Abrió la caja de lápices de colores, sacó una hoja de papel que siempre llevaba en el bolso y comenzó a dibujar. No un dibujo elaborado, solo formas simples, una casa, un árbol, un sol con cara sonriente. Durante 15 minutos, Marina dibujó en silencio.
Isabel continuó mirando por la ventana, pero Marina percibía que la atención de la niña estaba dividida entre el jardín de afuera y el papel que se llenaba de colores a su lado. Cuando terminó el primer dibujo, Marina lo dejó sobre la mesa y comenzó otro. Esta vez dibujó una familia, un hombre, una mujer y una niña, todos de la mano. Fue entonces cuando Isabel finalmente habló. Su voz salió como un susurro ronco, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Mi mamá dibuja mejor que tú». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Las primeras palabras. Continuó dibujando como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba celebrando. «Estoy segura de que sí», respondió Marina con naturalidad. «¿Podrías enseñarme cómo lo hace ella?» Isabel giró la cabeza por primera vez, mirando directamente a Marina. Sus ojos eran verdes como los de Elena en las fotos, pero cargaban una tristeza que ninguna niña debería conocer. «Ella ya no está aquí», dijo Isabel, como si estuviera probando si Marina ya sabía la verdad. «Lo sé», respondió Marina suavemente. «Doña Carmen me lo contó. Lo siento mucho». Isabel estudió el rostro de Marina por un momento, buscando señales de pena o falsedad. No encontró ninguna de las dos. Marina no tenía ojos llorosos de compasión, ni sonrisas forzadas de quien quiere animar a toda costa. Solo tenía una expresión serena de quien entendía que algunos dolores eran demasiado grandes para ser minimizados con palabras. «Tú también perdiste a alguien», dijo Isabel. No era una pregunta. Marina dejó de dibujar y miró a la niña. «¿Cómo lo sabes?» «Tus ojos son iguales a los míos cuando me miro en el espejo». La observación fue tan precisa y madura que Marina sintió un escalofrío. Aquella niña había desarrollado una percepción emocional que iba mucho más allá de su edad, probablemente como mecanismo de defensa en medio de tanto sufrimiento. «Perdí a mi marido hace 2 años», dijo Marina simplemente. «Él es padre de mi hija Sofía». «¿Cuántos años tiene Sofía?» 5. «¿Ella también se puso triste?» «Mucho. Durante meses no quería hacer nada. No comía, no jugaba, no sonreía». «¿Y ahora?» Marina tomó un lápiz azul y añadió nubes al dibujo de la familia. «Ahora vuelve a reír. No siempre, no como antes, pero vuelve. Las personas que amamos dejan nostalgia, pero también dejan buenos recuerdos, y los buenos recuerdos, cuando una está lista, pueden traer de vuelta las sonrisas». Isabel se quedó pensativa por unos minutos. Entonces, sorprendiendo a Marina, extendió la mano hacia la caja de lápices de colores. «¿Puedo intentarlo?» Aquellas 2 palabras marcaron el inicio de una transformación lenta pero constante. Isabel tomó un lápiz rojo y, con movimientos cautelosos, comenzó a añadir detalles al dibujo de Marina. Primero fueron solo pequeños puntos, luego líneas tímidas, hasta que se animó y comenzó a dibujar flores alrededor de la casa. Mientras dibujaban juntas, Isabel comenzó a hablar. Pequeñas frases al principio, luego párrafos enteros. Contó sobre las pesadillas que tenía casi todas las noches, donde oía el ruido de metal chocando y no podía encontrar a su madre. Habló sobre cómo se sentía culpable por haber sobrevivido cuando su madre murió, sobre cómo creía que su padre la evitaba porque ella le recordaba el accidente. Marina escuchaba todo sin juzgar, sin intentar corregir o minimizar los sentimientos de la niña. Solo escuchaba y de vez en cuando compartía pequeñas historias sobre su propia experiencia con el duelo. Contó cómo Sofía se había culpado a sí misma por la muerte de su padre, pensando que si hubiera sido una hija mejor, él no habría tenido que trabajar tanto y no habría tenido el accidente. Explicó cómo había necesitado mucho tiempo y paciencia para hacerle entender a su hija que algunas cosas malas suceden independientemente de que seamos buenos o malos. El primer día pasó más rápido de lo que Marina esperaba. Cuando llegó la hora de irse, Isabel parecía reacia a verla partir. Había un pequeño montón de dibujos sobre la mesa, creados en colaboración, y por primera vez en meses, la niña había comido toda la comida que doña Carmen le había servido. En los días siguientes, Marina estableció una rutina cuidadosa. Llegaba siempre a la misma hora,
con materiales diferentes. Un día traía plastilina, otro día traía revistas para recortar, otro traía un pequeño teclado que había comprado en una tienda de segunda mano. No forzaba actividades, solo ofrecía opciones, y dejaba que Isabel eligiera lo que quería hacer. Gradualmente, la niña fue saliendo del capullo de silencio que había construido a su alrededor. Comenzó a hacer preguntas sobre Sofía, sobre la vida de Marina, sobre cómo era posible seguir adelante después de perder a alguien importante. Marina respondía con honestidad, sin romantizar el proceso ni prometer que el dolor desaparecería por completo. El gran punto de inflexión llegó un miércoles, 2 semanas después de que Marina comenzara a trabajar en la casa. Isabel había pasado la mañana particularmente melancólica, negándose a salir de la silla de ruedas, incluso para los ejercicios básicos que hacían todos los días. Cuando Marina le preguntó qué pasaba, Isabel finalmente se desahogó. «Ya no puedo recordar la risa de mamá», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo intento, pero no puedo oírla en mi cabeza, y tengo miedo de olvidarla por completo». Marina sintió que se le encogía el corazón. Sabía exactamente cómo era esa sensación, porque había pasado por lo mismo con Javier. Los detalles de la persona amada que se van borrando poco a poco, como si la muerte fuera robando pedazos de la memoria junto con la presencia física. «¿Sabes qué hacía tu madre cuando eras pequeña que te hacía reír?», preguntó Marina. «Fingía que yo era un avión», respondió Isabel entre sollozos. «Me levantaba y corría por la casa haciendo ruido de motor. Decía que yo era el avión más bonito del mundo. ¿Quieres intentarlo?». Isabel miró a Marina con sorpresa. «Pero no puedo. Mis piernas». «Los aviones no vuelan con las piernas», dijo Marina con una sonrisa. «Vuelan con las alas, y tú tienes las mejores alas que he visto». Antes de que Isabel pudiera protestar, Marina la levantó de la silla de ruedas y la tomó en brazos. La niña era más ligera de lo que parecía. Todo el peso que había perdido durante los meses de tristeza la hacía frágil como un pajarillo. Marina comenzó a caminar por la habitación, haciendo ruidos de motor e inclinando a Isabel de un lado a otro, como si estuviera volando. La reacción fue instantánea. Isabel comenzó a reír, primero nerviosa, luego genuinamente, hasta que se estaba carcajeando como no lo hacía desde hacía 18 meses. Marina continuó el vuelo por la habitación, luego por el pasillo, describiendo los paisajes imaginarios que sobrevolaban, las nubes esponjosas, las montañas cubiertas de nieve, los océanos azules donde las ballenas danzaban. Cuando finalmente aterrizaron de vuelta en la habitación, ambas estaban sin aliento y cubiertas de pintura que había salpicado de los dibujos esparcidos por la mesa. Isabel todavía reía, sus ojos brillando de una forma que Marina no había visto antes. La silla de ruedas estaba olvidada en un rincón y por primera vez en mucho tiempo parecía que Isabel había recordado que era una niña. Fue exactamente en ese momento cuando Roberto llegó a casa más temprano del trabajo y subió para investigar el sonido imposible de la risa de su hija. Fue ese momento de pura alegría y conexión lo que él presenció a través de la rendija de la puerta y lo que le hizo darse cuenta de que algo fundamental había cambiado en la vida de su familia. Marina no sabía que estaban siendo observadas, solo sostenía a Isabel, que todavía reía en voz baja, y le susurraba palabras de cariño al oído. Le decía que era valiente, que era fuerte, que merecía ser feliz. Y por primera vez desde que había comenzado aquel trabajo, Marina sintió que quizás podría realmente ayudar a esa familia a encontrar el camino de regreso los unos a los otros. Lo que no imaginaba era que el padre de Isabel estaba al otro lado de la puerta, presenciando la escena que lo cambiaría todo, y que en los días siguientes su presencia en la casa de los Almeida sería cuestionada de formas que ella jamás podría prever. Roberto pasó la noche entera en la empresa, pero no pudo trabajar. Sentado en el ático del edificio de Tecno España, en el piso 25 de un edificio de oficinas, en el Paseo de la Castellana, miraba las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte
e intentaba procesar lo que había visto esa tarde. Isabel riendo. Su hija, que no demostraba emoción desde hacía 18 meses, carcajeándose como si la alegría nunca se hubiera ido de su vida. La imagen de la mujer desconocida, sosteniendo a Isabel en brazos, se repetía en su mente como una película en bucle. ¿Quién era ella? ¿Cómo había conseguido en unas semanas lo que él no había logrado en más de un año? ¿Y por qué Roberto sentía, junto con la gratitud, una punzada amarga de algo que solo podía ser envidia? A la mañana siguiente, Roberto canceló todas las reuniones y llamó a Sergio Mendoza, un investigador privado que la empresa usaba esporádicamente para verificaciones de antecedentes de empleados importantes. Sergio era discreto, eficiente y no hacía preguntas innecesarias. Exactamente lo que Roberto necesitaba en ese momento. «Necesito información completa sobre una persona», dijo Roberto por teléfono, mirando por la ventana de su despacho ejecutivo. «Marina Olivares de los Santos. Trabaja en mi casa como cuidadora. Quiero saberlo todo. Historial personal, profesional, financiero, referencias, familia, todo». Sergio prometió resultados en 48 horas. Mientras esperaba, Roberto intentó concentrarse en el trabajo, pero descubrió que era imposible. Cada vez que comenzaba a analizar un informe o a participar en una videoconferencia, su mente volvía a casa, al segundo piso, a la habitación de color rosa, donde su hija estaba siendo cuidada por una extraña, que había logrado el milagro que él no había podido. El jueves por la tarde, Sergio envió el informe por correo electrónico. Roberto cerró la puerta del despacho con llave y leyó cada línea con la atención que normalmente reservaba para contratos millonarios. Lo que descubrió lo dejó en silencio. Marina Olivares de los Santos, 28 años, natural de Valladolid, residente en Madrid desde hacía 8 años. Casada con Javier Santos, técnico de mantenimiento industrial, fallecido hacía 2 años en un accidente laboral en una fábrica de piezas de automóvil en Getafe. Madre de Sofía Santos, 5 años, sin antecedentes penales, sin deudas a su nombre, feligresa asidua de la Iglesia del Carmen en el barrio de Lavapiés. Historial profesional, cuidadora en residencia de ancianos, profesora de refuerzo escolar, limpiadora nocturna. Ingresos mensuales totales, aproximadamente 1.500 euros. Domicilio, apartamento de 2 habitaciones alquilado en Chamberí, valor del alquiler, 800 euros y mensuales. Situación financiera, estable pero ajustada, sin bienes a su nombre. Lo que más llamó la atención de Roberto fueron las referencias personales. Todos los empleadores anteriores describían a Marina como excepcional, dedicada, cariñosa con los niños. La directora del colegio donde estudiaba Sofía la mencionaba como madre presente e implicada, a pesar de las dificultades económicas. El párroco de la Iglesia del Carmen la conocía desde hacía años y garantizaba su integridad moral y espíritu solidario. Pero fue el último párrafo del informe lo que hizo que Roberto dejara de respirar. Sergio había descubierto que Marina usaba parte de 1.800 su propio salario, ya tan ajustado, para comprar materiales de arte y pequeños regalos para los niños que cuidaba. En los últimos 15 días había gastado 120 euros en lápices de colores, papel, pintura y un teclado de juguete. 120 euros que probablemente le faltarían en la compra del mes, en una economía que apenas lograba sobrevivir. Roberto cerró el ordenador y bajó la cabeza. Allí estaba una mujer que ganaba en un mes lo que él ganaba en una hora, viviendo en una situación financiera que él consideraría desesperada, y aún así estaba gastando dinero de su propio bolsillo para traer alegría a la hija de él, mientras él, multimillonario, apenas conseguía cenar con Isabel una vez por semana. Esa tarde, por segunda vez en 2 días, Roberto salió de la empresa más temprano, pero esta vez tenía un objetivo claro. Necesitaba conocer a Marina, necesitaba entender cómo había conseguido lo imposible y principalmente
Necesitaba agradecerle por devolverle su hija a la vida. Llegó a casa a las 4 de la tarde y encontró a doña Carmen preparando la merienda en la cocina. El ama de llaves se sorprendió al verlo, pero no hizo preguntas. Solo informó que Marina e Isabel estaban en la habitación, haciendo ejercicios de fisioterapia. Roberto subió las escaleras con el corazón acelerado. Desde fuera de la habitación podía oír voces bajas, una conversación que parecía natural y relajada. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía a su hija conversar así? Llamó a la puerta suavemente. Las voces cesaron. «Adelante», dijo una voz femenina que no conocía. Roberto empujó la puerta y vio la escena que cambiaría su perspectiva para siempre. Isabel estaba en el suelo, sobre una esterilla de colores, haciendo ejercicios de estiramiento con la ayuda de Marina. Ambas sonreían y cuando Isabel vio a su padre, su rostro se iluminó de una forma que él no había visto en meses. «¡Papá!», exclamó, genuinamente feliz. «Marina me está enseñando ejercicios nuevos. ¿Quieres ver?». Roberto sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que Isabel se había alegrado de verlo? ¿Cuándo había sido la última vez que lo había llamado papá con ese tono de cariño? «Claro, princesa», consiguió decir, con la voz un poco ronca. «Me encantaría ver». Marina se levantó y se presentó formalmente. Era más menuda de lo que Roberto había imaginado, con cabellos castaños recogidos en una coleta práctica y ojos castaños que transmitían una serenidad que él no había visto en mucho tiempo. Llevaba ropa sencilla pero limpia, y tenía en las manos callos que hablaban de una vida de trabajo honesto. Durante los 15 minutos siguientes, Roberto observó a su hija demostrar los ejercicios que había aprendido con Marina. Isabel estaba radiante, explicando cada movimiento con orgullo, ocasionalmente corrigiendo la postura de su padre cuando él intentaba ayudar. Era como si hubiera redescubierto su propio cuerpo, como si hubiera recordado que podía ser fuerte, incluso con las limitaciones. Cuando Isabel se cansó y pidió descansar, Roberto se ofreció a llevarla hasta la silla de ruedas. Por primera vez en más de un año, ella aceptó el regazo de su padre sin resistencia, apoyando la cabeza en su hombro como hacía cuando era pequeña. «Marina, ¿puedes quedarte un poco más?», preguntó Roberto, después de acomodar a Isabel en la silla. «Me gustaría hablar contigo». Marina miró el reloj. «Claro, señor Roberto. Todavía tengo unos 20 minutos». Bajaron al despacho, dejando a Isabel viendo dibujos en la habitación. En el camino, Roberto observó cómo Marina caminaba por la casa con naturalidad, como si ya conociera cada pasillo, como si perteneciera a ese lugar. Doña Carmen la saludó calurosamente cuando pasaron por la cocina, y Roberto notó cómo las dos parecían haber desarrollado una cómoda colaboración. En el despacho, Roberto le ofreció uno de los sillones de cuero a Marina, pero ella prefirió quedarse de pie. Había una formalidad respetuosa en su postura, pero también una firmeza que sugería que no se intimidaba fácilmente. «Marina», comenzó Roberto, «necesito agradecerte lo que has hecho por Isabel. No puedo expresar cuánto significa para mí ver a mi hija sonreír de nuevo». «No tiene que agradecérmelo, señor Roberto», respondió Marina. «Es mi trabajo e Isabel es una niña maravillosa. Solo necesitaba a alguien que viera eso». La simplicidad de la respuesta desarmó a Roberto por completo. No había falsa modestia, ni intento de impresionar. Solo la verdad dicha de forma directa. «Conseguiste en 2 semanas lo que yo no conseguí en más de un año», admitió Roberto. «¿Cómo?». Marina lo estudió por un momento antes de responder. «Con todo el respeto, señor Roberto, ¿pero usted realmente lo intentó?». La pregunta fue como una bofetada. Roberto sintió que la cara le ardía. «¿Cómo qué?». «¿Cuándo fue la última vez que pasó una tarde entera con Isabel? ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella de algo que no fuera médico o el colegio? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó qué estaba sintiendo?». Roberto abrió la boca para responder, pero no pudo, porque sabía que Marina tenía razón. En los últimos 18 meses había sido un proveedor financiero, un pagador de facturas médicas, un organizador de cuidados externalizados. Pero ¿padre? Padre había dejado de serlo la noche del accidente.
Isabel no necesita más juguetes ni más medicinas, continuó Marina, su voz firme pero no agresiva. Necesita saber que no está sola, que alguien la ve como una niña completa, no como una víctima. Necesita sentir que merece amor, no pena. Amo a mi hija, dijo Roberto, a la defensiva. Estoy segura de que sí, respondió Marina. Pero el amor que no se demuestra es como la comida que no se sirve. Puede existir, pero quien tiene hambre no se alimenta de él. Roberto se sentó pesadamente en el sillón detrás del escritorio. La verdad de las palabras de Marina era brutal, pero innegable. Se había escondido detrás de la culpa, del trabajo, del dolor, mientras su hija se consumía en soledad. No sabía cómo, admitió con la voz casi en un susurro. Cada vez que la miro veo el accidente, veo a Elena en el hospital, veo todo lo que no pude proteger. Marina se acercó al escritorio y se sentó en el borde de la silla frente a Roberto. Señor Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Él asintió. ¿Usted cree que Isabel lo culpa por el accidente? Roberto levantó la cabeza, sorprendido por la pregunta directa. Yo no lo sé. A veces creo que sí. No lo culpa, dijo Marina con certeza. ¿Sabe lo que me dijo ayer? Que tiene miedo de que usted la culpe a ella, que cree que usted preferiría que ella hubiera muerto en lugar de su madre. Las palabras golpearon a Roberto como balas. Se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana, para ocultar las lágrimas que comenzaban a formarse. ¿Dijo eso? Entre otras cosas, dijo que usted la evita, porque mirarla duele. Dijo que se siente culpable por estar viva cuando su madre murió. Dijo que a veces le dan ganas de dejar de hacer fisioterapia porque cree que no vale la pena mejorar si a nadie le importa. Roberto apoyó la frente en el cristal frío de la ventana. El dolor en el pecho era físico, como si alguien le estuviera apretando el corazón con las manos. ¿Cómo arreglo esto?, preguntó sin volverse. Empezando ahora, respondió Marina, subiendo allí y diciéndole a su hija que la quiere, que está orgulloso de ella, que ella no tiene la culpa de nada, que usted va a aprender a ser el padre que ella necesita. ¿Y si no puedo? Entonces sigue intentándolo hasta que pueda. Eso es lo que hacen los padres. Roberto se volvió para mirar a Marina. Ella era mucho más joven que él, venía de una realidad completamente diferente, pero había una sabiduría en sus ojos que provenía de la experiencia real con el dolor y la superación. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. ¿Por qué te importa tanto una familia de extraños? Marina sonrió por primera vez desde que habían bajado al despacho. Porque reconozco el dolor cuando lo veo, y porque creo que toda niña merece tener un padre presente. Isabel ya perdió a su madre. Sería una tragedia si perdiera también a su padre, sobre todo cuando él está ahí mismo, vivo, capaz de elegir estar presente. En ese momento Roberto tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a intentarlo. Iba a dejar de lado el miedo, la culpa, el dolor, e iba a intentar ser el padre que Isabel necesitaba. No sabía cómo, no sabía si lo conseguiría, pero iba a intentarlo. Marina, dijo, ¿me ayudarías en esto? No sé cómo ser padre para una niña que ha pasado por tanto trauma. No sé cómo recuperar una relación que dejé morir. ¿Me enseñarías? Marina lo estudió por un momento. ¿Estás seguro? Porque no es fácil. Exigirá que cambie su rutina, que esté presente de verdad, que ponga a Isabel en primer lugar. ¿Está dispuesto a hacer eso? Roberto pensó en los últimos 18 meses. Pensó en todas las reuniones que había priorizado sobre el bienestar de su hija, en todas las noches que había llegado a casa cuando ella ya estaba durmiendo, en todas las oportunidades perdidas de simplemente estar presente. Lo estoy, dijo, y por primera vez en mucho tiempo creyó en sus propias palabras. Subieron juntos a la habitación de Isabel. La niña estaba usando una tableta, pero levantó los ojos cuando los vio entrar juntos. Roberto se acercó a la silla de ruedas y se arrodilló al lado de su hija, quedando a la altura de sus ojos. Isa dijo usando el apodo cariñoso que no pronunciaba desde hacía meses, «¿Puedo hablar contigo?»
Isabel asintió, curiosa. «Quiero pedirte perdón», continuó Roberto, su voz temblando ligeramente. «Perdón por haberme alejado de ti. Perdón por no haber sido el padre que necesitabas después de que perdimos a mamá. Y sobre todo, perdón por haberte dejado pensar que la culpa de algo es tuya». Isabel se quedó en silencio con los ojos muy abiertos. «Nada de lo que pasó fue culpa tuya», dijo Roberto, sosteniendo las pequeñas manos de su hija. «Eres lo más preciado de mi vida y fui un idiota por no demostrarlo todos los días. ¿Me perdonas?» Isabel miró a Marina como buscando permiso para sentir lo que estaba sintiendo. Marina asintió alentadoramente. «Te perdono, papá», dijo Isabel, y se lanzó a los brazos de su padre. Roberto la abrazó con fuerza, sintiéndola demasiado delgada contra su pecho, prometiendo silenciosamente que nunca más la dejaría dudar de su amor. Por encima de la cabeza de su hija, miró a Marina y articuló un gracias silencioso. Marina sonrió y discretamente salió de la habitación, dejando a padre e hija finalmente reconstruyendo el puente que el duelo había derribado. Fuera de la puerta, se apoyó en la pared y respiró hondo. Siempre era emocionante ver a las familias reconectarse, pero esta vez era especial. Esta vez había ayudado a salvar no solo a una niña, sino a toda una familia. Lo que Marina no sabía era que aquello era solo el principio. En los días siguientes, Roberto comenzaría a reorganizar toda su vida en torno a su hija, y gradualmente, Marina descubriría que se había convertido en mucho más que una cuidadora para la familia Almeida. Se había convertido en la llave que abrió la puerta a una nueva forma de vivir, de amar y de ser familia. La reconstrucción había comenzado, y por primera vez en 18 meses, la casa de Elviso volvería a ser un hogar. 3 meses después de aquella tarde transformadora, la casa de Elviso se había convertido en un lugar completamente diferente. El silencio opresivo que había dominado los pasillos durante 18 meses había dado paso a una sinfonía de vida. Risas resonando por las escaleras, conversaciones animadas en el comedor, música procedente de la habitación de Isabel, e incluso el ruido de pequeños pies corriendo por los pasillos de mármol. Roberto cumplió su promesa de cambio con una determinación que sorprendió a todos, empezando por él mismo. Reorganizó completamente su agenda en Tecno España, delegando responsabilidades que antes consideraba intransferibles y estableciendo límites claros entre la vida profesional y la personal. Salía de la empresa todos los días a las 5 de la tarde, llegaba a casa a tiempo para la merienda de Isabel y por primera vez en años apagaba el móvil de empresa después de las 7 de la noche. La transformación no fue inmediata ni fácil. Hubo días difíciles, momentos en que Roberto se sentía perdido, intentando navegar por los complejos sentimientos de su hija, ocasiones en las que la culpa todavía lo atormentaba como un fantasma persistente. Pero Marina estaba allí, paciente y firme, guiándolo a través de los momentos más desafiantes con la sabiduría de quien había caminado por senderos similares de dolor y reconstrucción. Isabel, por su parte, floreció de maneras que ni siquiera Marina había anticipado. La niña que se había convertido en un fantasma silencioso tras el accidente volvió a ser curiosa, habladora, llena de preguntas sobre el mundo que la rodeaba. Su recuperación física también se aceleró drásticamente cuando ganó motivación emocional. En las sesiones de fisioterapia, que Roberto ahora acompañaba religiosamente, se esforzaba más allá de los límites, decidida a mostrarle a su padre cada pequeño progreso. El momento más memorable de este periodo de reconstrucción ocurrió un viernes de abril, cuando Roberto llegó a casa y encontró a Isabel intentando tocar una melodía en el teclado que Marina había traído. La música distaba mucho de ser perfecta, pero había algo hipnótico en la intensa concentración de la niña, en la forma en que movía sus pequeños dedos sobre las teclas, buscando las notas correctas para una canción que solo ella podía oír. «¿Qué canción es esa, princesa?», preguntó Roberto, sentándose en el suelo al lado de la silla de ruedas. «Estoy intentando tocar la canción que mamá me cantaba antes de dormir»,
respondió Isabel sin dejar de tocar. Marina dice que a veces los recuerdos se vuelven más claros cuando hacemos algo con las manos. Roberto sintió que se le encogía el corazón, pero esta vez no de dolor. Era una sensación diferente, más dulce, como si los recuerdos de Elena estuvieran siendo honrados en lugar de evitados. ¿Te acuerdas de la letra?, preguntó. Un poquito. Era sobre una estrella que protegía a los niños cuando dormían. Roberto sonrió. Claro que se acordaba de esa canción. Elena había inventado la melodía cuando Isabel era un bebé, una nana improvisada que se convirtió en parte del ritual nocturno de la familia. No la oía desde hacía casi 2 años. ¿Puedo intentar cantar contigo?, ofreció. Isabel dejó de tocar y miró a su padre con sorpresa. ¿Te sabes la canción? Claro que me la sé. Ayudé a mamá a inventarla. Así fue como Marina los encontró cuando llegó, el lunes siguiente. Padre e hija sentados en el suelo de la habitación, compartiendo una melodía que conectaba el pasado doloroso con el presente lleno de posibilidades. Roberto cantaba con voz medio desafinada, mientras Isabel lo acompañaba en el teclado, y por primera vez desde el accidente, los recuerdos de Elena traían sonrisas en lugar de lágrimas. Marina observó la escena por unos momentos antes de hacerse notar. Había algo profundamente gratificante en ver a esa familia que ella había ayudado a reconstruir, pero también había una punzada de melancolía que no podía explicar completamente. Quizás era la percepción de que su papel allí estaba cambiando, de que Roberto e Isabel estaban aprendiendo a caminar juntos de nuevo. En realidad, la vida de Marina también había sufrido transformaciones significativas en los últimos meses. Roberto había insistido en aumentar su salario sustancialmente, argumentando que ya no era solo una cuidadora, sino una parte esencial de la recuperación familiar. Con la estabilidad financiera, Marina había logrado mudarse a un piso más grande en Chamberí, donde Sofía tenía su propia habitación por primera vez en su vida. Sofía, que inicialmente se había mostrado tímida con el cambio en la rutina de su madre, pronto se encantó con las historias que Marina contaba sobre Isabel. La niña de 5 años vivía preguntando por la princesa de la silla de ruedas, como había apodado a Isabel, e imploraba por conocerla. Fue una tarde de sábado cuando Marina se armó de valor para sugerir algo que llevaba pensando semanas. «Roberto», dijo, mientras ayudaban a Isabel con los ejercicios de fortalecimiento, «¿te importaría si traigo a Sofía a conocer a Isabel? No para de preguntar, y creo que sería bueno para las dos». Roberto detuvo el movimiento que estaba haciendo. En los últimos meses, la casa se había abierto a Marina de una forma que nunca había imaginado posible. Ya no era solo una empleada, era casi como familia. La idea de expandir aún más ese círculo lo dejó momentáneamente inseguro. «¿Qué te parece, Isa?», le preguntó a su hija. Isabel se animó de inmediato. «¿Puedo conocer a Sofía? Marina siempre habla de ella. ¿Ella también perdió a su papá?». «Sí», confirmó Marina suavemente. «Tenía 3 años cuando pasó. A veces todavía se pone triste, pero está aprendiendo que es posible echar de menos y ser feliz al mismo tiempo». «Como yo», dijo Isabel, con una madurez que todavía sorprendía a Roberto. «¿Puedo enseñarle los ejercicios?» y mostrarle mis dibujos. Así fue como el sábado siguiente, Sofía entró en la casa de los Almeida por primera vez. Era una niña menuda, de cabellos rizados como los de Isabel, pero con la energía típica de una niña que no había pasado por traumas significativos. Miró el recibidor con los ojos muy abiertos, impresionada por el tamaño y la elegancia de la casa, pero su timidez desapareció por completo cuando vio a Isabel. «Tú eres la princesa», exclamó Sofía corriendo hacia la silla de ruedas. «Mamá dijo que eres muy valiente». Isabel se rió de la espontaneidad de la niña más pequeña. «No soy una princesa, soy Isabel, pero puedes llamarme Isa». «Yo soy Sofía, pero mamá me llama Sofi. ¿Quieres jugar?». Roberto y Marina observaron a las 2 niñas conocerse con la facilidad natural de los niños. Sofía no mostró ninguna extrañeza o pena hacia la silla de ruedas de Isabel. Para ella, era simplemente parte de quién era Isabel,
como tener el pelo rizado o los ojos verdes. En poco tiempo, estaban en la habitación de Isabel, Sofía sentada en el suelo mientras Isabel le mostraba los dibujos que había hecho con Marina. La niña más pequeña quedó genuinamente impresionada con el talento artístico de Isabel, y pronto estaban dibujando juntas, creando historias elaboradas sobre princesas que salvaban reinos enteros de la tristeza. Doña Carmen, que había preparado una merienda especial para la ocasión, observaba todo desde la puerta con una sonrisa maternal. Hacía tiempo que esta casa no oía risas de niña, le comentó a Marina. Parece que hemos vuelto a los tiempos en que la señora Elena estaba aquí. Marina sonrió, pero sintió una punzada en el pecho. La comparación con Elena, aunque hecha con cariño, siempre la dejaba incómoda. Sabía que nunca podría ni debería intentar sustituir a la madre de Isabel, pero a veces se preguntaba cuál era exactamente su lugar en esa familia reconstruida. Los meses siguientes trajeron una rutina que ninguno de ellos había anticipado, pero que funcionaba de manera casi mágica. Sofía comenzó a venir a la casa de los Almeida 3 veces por semana, siempre acompañada de Marina. Las dos niñas desarrollaron una amistad profunda y genuina, llena de los altibajos típicos de la infancia, pero fundamentada en un entendimiento mutuo sobre la pérdida y la resiliencia. Roberto descubrió que disfrutaba genuinamente de la compañía de Sofía. La niña tenía una espontaneidad que lo divertía y una sabiduría emocional que a veces lo sorprendía. No tenía miedo de hacer preguntas difíciles o de demostrar afecto, y gradualmente fue ayudando a Roberto a volverse más expresivo y presente, no solo con Isabel, sino con todas las personas que amaba. Fue Sofía quien, una tarde lluviosa de mayo, hizo la observación que lo cambiaría todo. «Tío Roberto», dijo, usando el apodo cariñoso que había adoptado para él, «sois como una familia, ¿verdad?» Roberto estaba ayudando a las niñas con un rompecabezas de 500 piezas esparcido en el suelo del salón. Se detuvo con una pieza en la mano y miró a Sofía. «¿Cómo dices, Sofi?» «Tú, la tía Isa, mamá y yo. Estamos juntos, comemos juntos, jugamos juntos. Es como una familia». Isabel levantó los ojos del rompecabezas. «Pero las familias son personas que viven en la misma casa». «No siempre», replicó Sofía con la lógica irrefutable de los niños. «Mi abuela vive lejos, pero es mi familia. Y vosotros nos cuidáis, y nosotros os cuidamos. Sí que es una familia». Roberto sintió que algo se movía en su pecho. «Familia». ¿Cuándo había dejado de pensar en esos términos? Desde la muerte de Elena se había concentrado tanto en sobrevivir, en reconstruir su relación con Isabel, que no se había dado cuenta de cómo Marina y Sofía se habían convertido en parte integral de sus vidas. Miró a Marina, que estaba sentada en el sillón junto a la chimenea, observando la conversación de las niñas con una expresión pensativa. En los últimos meses se había convertido en su confidente, su compañera en la crianza de Isabel, su fuente de sabiduría en momentos difíciles, y Sofía había traído una alegría espontánea que la casa no conocía desde hacía años. Esa noche, después de que Marina y Sofía se fueran, Roberto habló con Isabel sobre el comentario de su amiga. «¿Qué piensas, Isa? ¿Somos una familia?» Isabel pensó por un momento. «Creo que sí, papá. Marina nos cuida como si fuéramos de su familia, y Sofía es como una hermanita para mí, y tú estás feliz cuando ellas están aquí». «La verdad es que sí», admitió Roberto. «¿Y tú? ¿Estás feliz?» «Mucho», dijo Isabel sonriendo. «Antes pensaba que nunca más sería feliz después de que mamá muriera, pero ahora sé que es posible echar de menos a mamá y aún así tener momentos felices. Marina me enseñó eso». Roberto abrazó a su hija, dándose cuenta de que había crecido emocionalmente de maneras que no había notado. La niña que se había vuelto silenciosa y apática tras el accidente, ahora hablaba de sentimientos complejos con una claridad que muchos adultos no poseían. La decisión llegó de forma natural, como si fuera inevitable desde el primer día en que Marina entró en esa casa. Roberto sabía que quería oficializar lo que ya existía en la práctica. Esas 4 personas eran una familia, no tradicional,
pero genuina en su capacidad de cuidar, proteger y amarse unos a otros. Una tarde de junio, exactamente 6 meses después del día en que Marina había hecho reír a Isabel por primera vez, Roberto hizo una invitación que sorprendió a todos. «Marina», dijo después de que las niñas salieran a jugar al jardín, «¿os gustaría a ti y a Sofía mudaros aquí?» Marina se detuvo en medio del movimiento de guardar los materiales de fisioterapia. «¿Cómo dices?» «Quiero decir vivir aquí, permanentemente. Hay habitaciones suficientes, Sofía podría tener su propio espacio y...» Roberto dudó, buscando las palabras correctas. «Y me gustaría que fuerais parte oficial de esta familia». Marina se sentó lentamente, procesando la propuesta. «Roberto, no sé si...» «No estoy hablando de matrimonio o compromiso romántico», aclaró Roberto rápidamente. «Estoy hablando de familia. Ya eres la persona más importante en la vida de Isabel después de mí. Sofía ya es como una hermana para ella. Y yo...» Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. «Yo ya no puedo imaginar nuestras vidas sin vosotras dos». Marina se quedó en silencio por un largo momento. La oferta era tentadora en muchos aspectos, pero también aterradora. Mudarse a esa casa significaría aceptar un cambio radical en su vida, asumir responsabilidades que iban mucho más allá del cuidado profesional. «¿Y si no funciona?», preguntó finalmente. «Entonces enfrentaremos los problemas juntos, como hace una familia», respondió Roberto. «Marina, en los últimos meses me has enseñado a ser padre de nuevo. Has ayudado a Isabel a redescubrir la alegría. Has traído vida a una casa que estaba muerta. No puedo ofrecerte romance o pasión, pero puedo ofrecerte respeto, compañerismo, seguridad y un amor familiar genuino». Esa noche, Marina habló largo y tendido con Sofía sobre la propuesta. La niña de 5 años se entusiasmó con la idea de tener una habitación solo para ella y de ver a Isabel todos los días, pero también demostró una comprensión sorprendente sobre las implicaciones del cambio. «Mamá», dijo, «¿crees que papá estaría contento si viviéramos con la tía Isa y el tío Roberto?» La pregunta fue como una dulce puñalada en el corazón de Marina. Sofía había mantenido viva la memoria de su padre a través de fotos e historias y todavía lo incluía en sus decisiones importantes. «Creo que tu padre estaría feliz sabiendo que tienes una familia que te quiere», respondió Marina. «Él siempre quiso que fueras feliz y estuvieras segura». «Entonces creo que deberíamos ir», decidió Sofía con la determinación típica de los niños. «Isa necesita una hermana y el tío Roberto necesita a alguien que le haga sonreír más». Una semana después, Marina y Sofía se mudaron oficialmente a la casa de Elviso. Doña Carmen ayudó a organizar la habitación de Sofía, que eligió el color lila para las paredes, e insistió en tener una cama con dosel igual a la de Isabel. Marina se quedó con una habitación en el mismo piso, lo suficientemente cerca para oír si Isabel necesitaba algo durante la noche, pero con la privacidad suficiente para mantener su independencia. La adaptación fue más suave de lo que cualquiera había anticipado. Sofía trajo una nueva energía a la casa, su risa infantil resonando por los pasillos, sus juguetes esparcidos por las estancias antes siempre organizadas. Isabel floreció con la compañía constante, desarrollando un sentido de responsabilidad como hermana mayor que aceleró aún más su recuperación emocional y física. Roberto se descubrió padre de 2 niñas de la noche a la mañana, un papel que asumió con una dedicación que compensaba los años perdidos. Aprendió a hacer trenzas en los cabellos rizados de Sofía, a mediar en peleas infantiles entre las dos, a leer cuentos con voces diferentes para cada personaje, a transformar las cenas en aventuras culinarias donde las niñas podían ayudar en la cocina. Marina asumió naturalmente el papel de organizadora familiar, pero no de forma autoritaria. Coordinaba horarios, se ocupaba de las necesidades médicas de Isabel, ayudaba a Sofía con los deberes y gradualmente se convirtió en el ancla emocional que mantenía a toda la familia equilibrada. El momento que selló definitivamente esa nueva configuración familiar ocurrió una noche de julio, exactamente 2 años después
del accidente que había destruido a la familia original de los Almeida. Roberto había llegado del trabajo y encontrado a las 3 mujeres de su vida en la cocina, preparando la cena juntas. Isabel estaba en la silla de ruedas, cortando verduras en una tabla adaptada. Sofía estaba de pie en un taburete, removiendo una olla bajo la atenta supervisión de Marina, y Marina coordinaba todo con la naturalidad de quien había nacido para ser madre. La escena era tan perfecta, tan llena de vida y amor, que Roberto se quedó parado en la puerta solo observando. 2 años antes, había perdido a su familia en un accidente terrible. Ahora, a través de la persistencia, del perdón y sobre todo del amor, había ganado una nueva familia, diferente de la anterior, pero igualmente preciosa. «Papá», gritó Sofía cuando lo vio, «estamos haciendo tu comida favorita». «Y yo he cortado todos los tomates», añadió Isabel con orgullo. «Enhorabuena, chicas», dijo Roberto, besando la frente de cada una antes de acercarse a Marina. «¿Y tú? ¿Qué tal tu día?» «Perfecto», respondió Marina, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo sentía así. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Roberto y Marina se sentaron en la sala de estar para su conversación diaria sobre la familia. Era un ritual que habían desarrollado, un momento para discutir los desafíos del día, planificar actividades y simplemente conectar como compañeros en la crianza de las niñas. «Marina», dijo Roberto mirando la chimenea donde un fuego suave crepitaba, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Cuando llegaste aquí, hace 9 meses, yo estaba perdido. Me había convertido en un fantasma en la vida de mi propia hija, un hombre que tenía todo materialmente, pero nada que realmente importara». Marina lo escuchó en silencio, sabiendo que necesitaba hablar. «No solo salvaste a Isabel», continuó Roberto, «me salvaste a mí también. Me enseñaste que estar presente es más importante que tener éxito, que el amor demostrado vale más que el amor sentido, que la familia no es algo que nace hecho, sino algo que se construye todos los días. Roberto, déjame terminar», pidió amablemente. «Quiero que sepas que tú y Sofía no sois invitadas en esta casa. Sois familia. Y no solo porque vivís aquí, sino porque elegimos todos los días cuidarnos los unos a los otros, protegernos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros». Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante tanto tiempo después de la muerte de Javier, se había concentrado solo en sobrevivir, en mantener a Sofía segura y alimentada. Nunca había imaginado que podría encontrar de nuevo un lugar al que pertenecer, donde fuera amada no por lo que hacía, sino por quién era. «Gracias», susurró, «por dejarnos ser parte de esto. Gracias a ti por enseñarnos a ser familia de nuevo». 1 año después de ese momento, en julio, la familia se había establecido en una rutina que funcionaba como un reloj bien ajustado. Isabel había hecho progresos extraordinarios en la fisioterapia y ahora conseguía ponerse de pie con apoyo durante periodos cada vez más largos. Sofía se había adaptado perfectamente al nuevo colegio del barrio y había desarrollado amistades sólidas con niños de su edad. Marina se había matriculado en un curso nocturno de pedagogía, animada por Roberto a seguir un antiguo sueño de convertirse en profesora. Y Roberto había aprendido a equilibrar el éxito profesional con la presencia familiar de una forma que lo sorprendía todos los días. Fue una tarde de domingo cuando Isabel hizo la declaración que se convertiría en el hito definitivo de la transformación familiar. Había pasado la mañana trabajando en un proyecto de arte que llevaba desarrollando semanas, y finalmente estaba lista para mostrárselo a la familia. «Cerrad los ojos», pidió, colocando la silla de ruedas frente al sofá donde Roberto, Marina y Sofía estaban sentados. Cuando abrieron los ojos, vieron una pintura que los dejó sin palabras. Era un retrato de la familia. Roberto, Marina, Isabel y Sofía, todos sonriendo, rodeados por un marco de flores de colores. Pero lo más conmovedor eran las 2 figuras etéreas en el fondo del cuadro, pintadas en tonos suaves de luz dorada. Una mujer elegante con el pelo largo y un hombre joven de sonrisa amable. «Son mamá Elena y papá Javier»,
explicó Isabel, su voz llena de emoción pero firme. Quise ponerlos en el cuadro porque, aunque no estén aquí, son parte de nuestra familia. Ellos nos enseñaron a amar y ese amor sigue vivo en nosotros. Roberto sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. Su hija había encontrado una forma de honrar el pasado sin ser prisionera de él, de incluir a los que se fueron sin excluir a los que llegaron. Marina abrazó a Isabel con fuerza, susurrándole palabras de orgullo y amor al oído. Sofía aplaudió con entusiasmo, declarando que era el dibujo más bonito que había visto jamás. Y Roberto, finalmente, entendió por completo lo que significaba estar agradecido. Agradecido por el accidente que casi destruyó a su familia, porque fue a través del dolor que aprendieron el valor real del amor. Agradecido por haberlo perdido todo, porque fue en la pérdida donde descubrió lo que realmente importaba. Agradecido porque Marina hubiera entrado en sus vidas, porque fue a través de ella que aprendieron que la familia es una elección diaria, no solo un azar de la biología. Esa noche, Roberto colgó el cuadro en la sala de estar, en el lugar de honor sobre la chimenea. Era un símbolo de todo lo que habían construido juntos, una familia imperfecta pero verdadera, fundada no en la ausencia de dolor, sino en la presencia de amor suficiente para transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en gratitud, el final en un nuevo comienzo. Cuando las niñas se fueron a dormir, Roberto y Marina se sentaron frente al cuadro, contemplando las 6 figuras que ahora representaban su realidad. ¿Crees que tomamos las decisiones correctas?, preguntó Marina, apoyando la cabeza en el hombro de Roberto en una intimidad cómoda y fraternal que habían desarrollado. Creo que tomamos las únicas decisiones que podíamos tomar, respondió Roberto. Elegimos el amor en lugar del miedo. Elegimos la presencia en lugar de la ausencia. Elegimos construir en lugar de solo sobrevivir. Marina sonrió, mirando al futuro con una confianza que no sentía desde hacía años. ¿Crees que Elena y Javier lo aprobarían? Roberto miró las figuras etéreas en el cuadro, sintiendo, por primera vez desde el accidente, que podía pensar en Elena sin un dolor paralizante. Estoy seguro de que sí. Nos amaron lo suficiente como para querer que fuéramos felices, incluso sin ellos. Y ahora lo somos. Sofía apareció en la puerta del salón, todavía en pijama, frotándose los ojos soñolientos. No puedo dormir, dijo con la honestidad directa de los niños. ¿Puedo quedarme con vosotros un ratito? Roberto la tomó en brazos y ella se acurrucó entre él y Marina en el sofá, los tres mirando el cuadro que contaba la historia de cómo una familia puede renacer de las cenizas de otra. Tío Roberto, susurró Sofía casi dormida, ¿crees que seremos una familia para siempre? Para siempre, respondió Roberto, besando la frente de la niña, porque la verdadera familia es la que elige permanecer unida, pase lo que pase. Y mientras Sofía se dormía en sus brazos, Roberto supo que había encontrado la riqueza que ningún éxito empresarial podría proporcionar, la riqueza que se puede abrazar, la riqueza que perdona, la riqueza que permanece. Finalmente estaba en casa. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Isabel, Marina y Sofía haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de dolor, perdón y reconstrucción familiar, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan cómo el amor tiene el poder de transformar las mayores tragedias en nuevos comienzos. Historias que nos recuerdan que la familia no es solo quien nace con nosotros, sino quien elige quedarse a nuestro lado cuando todo parece perdido. Os esperamos en el próximo episodio, donde una vez más exploraremos los misterios más profundos del corazón humano y la fuerza transformadora del amor verdadero.